Sabemos que al llegar la noche y por las calles, lo mismo será. Tú quieres volver y no te veo más. Tú quieres volver y no te siento nada. Tú quieres volver y no te veo más. Tú quieres volver y no te siento nada. Bueno, Ana querida, estamos acá en el Salón Dorado del Teatro Colón, en este recinto, uno de los recintos máximos de la lírica, un lugar en el cual en parte con maestros de esta misma casa vos empezaste a entrenarte como cantante y hoy estamos acá para honrar tu trayectoria. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Bueno, wow, se siente mucho. O sea, es como cuando te preguntan y evoca parte de tu vida, partes importantes de tu vida, es como un ejercicio muy introspectivo, muy profundo y realmente sí, me trae muchos recuerdos. Recuerdo, bueno, no solo talleres de verano con docentes como Betty Gambartes, Lucía Boero, bueno, haber estudiado con Omar Carreón, hacer el masterclass con Salvatore Caputo cuando ejerció su dirección aquí en el Teatro Colón. Evoca esa sensación que parece que pasás la puerta del teatro y entras como una burbuja en el tiempo, Claro. donde todo es música, donde todo es personajes, historia, vida. Y luego cuando uno termina esas clases, sale de esos talleres, bueno, vuelve otra vez a la realidad. Es mágico, es especial. Este teatro está, además, ¿no?, por supuesto, de representar qué es en el mundo, está nutrido de toda la esencia, de todos esos grandes músicos que han pasado por aquí, de todas las personas que han estudiado. Contiene esa energía, esa vida, esa Claro. riqueza que lo hace que se siente espiritualmente. Y ahora se nota también de tu presencia porque vos, si bien no es puntualmente la ópera, es classical crossover, que ahora estás representando así en el mismo espíritu que el Teatro Colón, este estilo musical frente al mundo, Es cierto. cantando en tantos lugares, pero más recientemente en Dubái. ¿Cómo fue esta experiencia de llevar tu música y crossover a un escenario tan lejano del Teatro Colón, tan lejano de todo lo que conocemos acá en Argentina? La música es vida para mí, nunca estuvo separada de mi vida personal. Y mira, fíjate que yo tengo mis ancestros, los abuelos de mi madre, eran árabes. Por lo cual ya la tierra, pisar suelo, ¿no?, de raíces de la sangre, ¿no? Por eso también elegí la canción Caruso, porque habla en parte de eso, ¿no? La cadena que tenemos, ¿no?, ese lazo de sangre. Y fue muy especial, muy particular, lo tomé con mucha paz, por supuesto que con muchísima gratitud, como esas cosas que te da la vida, que de repente sin pensarlo te terminas llevando, ¿no?, como el destino, y terminás en un lugar que también siempre sucede esto con la música, nunca está disociado, siempre está ligado a algo personal, a una vivencia, a un sentimiento, y recibir ese premio allá. Un premio es eso, es un símbolo, es un símbolo a tu carrera, un respeto a tu trayectoria. Los Emmy Gala se entregan bajo esa conciencia, ¿no?, ese halo de premiar a la persona como un ser integral, donde su vida, donde lo que dice, lo que hace, lo que piensa, está proyectado en todo aspecto, conforma todo aspecto de su vida. Y bueno, fue como una premiación, fue como una elevación, como una reivindicación de decir, bueno, mi vida es todo lo que tengo, todo lo que he hecho, miro hacia atrás, todo lo que he hecho, todo el camino recorrido. Claro. Y acá está esta valoración y está en esta tierra. Y la verdad que lo recibí como con mucha paz, muchísima gratitud y ese pensamiento, ¿no?, de decir la vida, dónde te puede llevar la música, lo que genera, Claro. los vínculos, los Los puentes, puentes, total. puentes que
¿no? Que une, que enlaza. Y bueno, y es eso, ¿no? No se trata de lo que la vida tenga para darte, sino de lo que uno tenga para dar. Crossing over es una idea puente desde el inicio del génesis académico y cruzando hacia otros puentes musicales. Cuestiones que vos ya has hecho a lo largo de tu carrera, porque has ido desde quizás la pop era más sencilla, hacia el mundo de la música electrónica, has incursionado en el rock, de hecho hay mucha colaboración con Daya, Sí. y con otras bandas. Entonces, que te pregunto quizás si en esta experiencia que tuviste en Dubái, muy a lo Rimsky-Korsakov o Bizet, si tuviste como inspiración de esa tierra tan nutrida y tan opuesta a la cultura nuestra. Sí, siempre uno, es como que por donde va pasando se va mimetizando y se va nutriendo y va como incorporando, ¿no? Matices. Sí, ellos es una cultura muy rica, muy ancestral, con mucha historia, entonces sí, la verdad que esos ritmos es imposible no embelezarte, digamos, danzar con ellos, ¿no? Porque se siente incluso, bueno, las plegarias cada 5 horas que se escuchan, ¿no? Resonando en los aeropuertos, ellos, lo más lindo es esto, ¿no? De culturas, de poder incorporar toda esa parte, esa esencia de esas culturas tan ancestrales, tan lindas. Sí, por supuesto, y más por todo esto que me une, ¿no? a mis ancestros, por supuesto que sí, me encanta. Y el crossover te da esa valentía de decir, bueno, tomo esto y lo uno, tomo aquello, y te da esa libertad, ¿no? Claro. Te da esa libertad de romper moldes, de decir, esto está para usarlo, para aprovecharlo, para disfrutarlo y compartirlo, ¿no? Justamente eso. Y bueno, y ahora estar haciendo, por ejemplo, esta nota especial acá, es medio una consagración justamente de ese arriesgar, de poder tomar todas las influencias, incluso de las más tradicionales, hacia las más experimentales y poder hacer su propio camino, ¿no? Es así, Luciano, sí, es así. La verdad que para mí esto es una maravilla, es un valor muy especial, muy agradecida también por toda esta posibilidad, ¿no? De estar aquí juntos. Estar en esta situación en la cual sos premiada como la estrella de la noche, teniendo un Emmy, siendo como una representación argentina, siendo honrada acá, en esta nota tan especial, en este templo icónico de la ópera, ¿te energiza o te presiona? No, me sucede que me trae mucha paz. Me trae mucha paz, me energiza, por supuesto. Da como un aliento más, ¿no? A continuar. Cuando a los artistas nos cuesta tanto, ¿no? Continuar, avanzar. Cuesta mucho también expresar lo que hay en el interior, encontrar los momentos, compartirlo. Entonces, la verdad que sí, energetiza. Es como que vuelve a uno a mirar su camino, su trayectoria. Y suceden estas cosas, ¿no? Como decís, de estar aquí en Argentina, en el Teatro Colón, de recibir un premio internacional en Dubái. Y realmente es como que uno encuentra felicidad, ¿no? Claro. Encuentra paz y felicidad. Y es honrar un poco, ¿no? a este camino de lucha, ¿no? Del crossover, de lo que hablábamos, Luciano, ¿no? De unir estilos, de ser uno reconocido, aceptado, ¿no? Claro, la aceptación. Sí, como es principal... eso. Es eso de poder hacer lo que uno siente, porque la música es vida. Y si no evoca a la vida misma, a los sentimientos, a los sueños, a las vivencias, no sucedería nada, no conmovería, ¿no? Entonces es como que este reconocimiento, este momento, trae mucha evangelización, trae mucho respeto también hacia uno mismo, hacia el valor que uno ha tenido, ¿no? De atreverse, de hacerlo, de buscar más allá de las limitaciones, de los
sugerencias, ¿no? Y demás, uno finalmente siempre hace su deseo, ¿no? Se mueve desde su lugar, desde su esencia. Eso es esencia. Sí, y cuando hay una premación es como que uno, bueno, yo la palabra que recojo de todo este momento, en este momento de mi vida, es paz. Sí. Excelente. Ladies and gentlemen, Ana Magyar. Elegir la canción Caruso es muy especial. ¿Por qué? Porque siento que las canciones que están conformadas con una historia de vida, ¿no? Con una historia profunda de vida, con un final que evocan muchos sentimientos, mucha vivencia, y Caruso es eso, es la vida del gran Caruso, este gran tenor napolitano, y siento que cuando una canción está compuesta desde ese lugar, evoca a ese sentimiento, es maravilloso poder interpretarlo. La verdad que poder sentir en cada melodía, cada vivencia, ¿no? En cada estrofa, cada palabra, cada detalle, ¿no? Tan fuerte, la letra misma. Y es un clásico. Realmente ellos la cantaron, fue conmovedora, hasta incluso para uno, ¿no? Que se pone en ese personaje, ¿no? Que evoca ese sentimiento, esa vida tan fuerte, ¿no? Tan importante. Y pienso que las canciones, cuando contienen esa esencia, son conmovedoras, son especiales. Desde ese lugar elegí Caruso y realmente disfruté muchísimo interpretarlo en ese lugar, en compañía de todos. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica, ma se la vita che finisce, mai luna ci pensò poi tanto, e ricomincia il suo canto. Ti voglio bene assai, ma tanto bene assai, e una goccia che scioglie il sangue in te bene assai. Potenza della lirica, doppio ne brama un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Ahora tú me pierdes la razón.